El vino no tenía sabor a muerte, pero lo contenía todo. La copa de cristal de Bohemia brillaba bajo la luz temblorosa de los candelabros. El líquido carmesí giraba lento, casi hipnótico, reflejando las llamas que danzaban en las paredes de caoba de la mansión Dupré. Era un Burdeos de Pernochet 11, reservado para ocasiones especiales. Isabel Dupré, condesa viuda de Luisiana, llevó la copa a sus labios con la elegancia que solo 20 años de aristocracia europea podían conferir. No sintió nada inusual en el primer sorbo, quizás un ligero amargor, apenas perceptible, que atribuyó a la decantación prolongada. Detrás de ella, de pie junto al aparador de roble, una joven de piel oscura y manos marcadas por cicatrices antiguas, observaba con una quietud antinatural. Anaís no pestañeaba. Sus dedos, entrelazados sobre el delantal blanco, no temblaban. Había esperado 14 años para este momento. 14 años de sumisión, de silencio, de estudiar cada gesto de la condesa, cada debilidad, cada secreto guardado en frascos de vidrio verde en el botiquín prohibido. El arsénico no tiene sabor cuando se mezcla correctamente. El láudano tampoco, si se combina con el tanino adecuado. Anaís lo sabía porque había aprendido observando cómo la condesa envenenó a su segundo marido 3 años atrás. Ahora mientras Isabel Dupré bebía su copa de vino sin sospechar nada, la historia estaba a punto de devorar a quien creyó escribirla con sangre ajena. Esta es la historia del veneno que construyó un imperio. El mercado de esclavos de Nueva Orleans en 1814 olía a melaza fermentada, sudor y desesperación. El aire húmedo del delta del Mississippi se pegaba a la piel como una segunda capa de desgracia. En la esquina de Chartres Street, bajo un toldo de lona rasgada, un subastador gritaba precios mientras los compradores blancos examinaban la mercancía humana con la misma frialdad con que se inspeccionaba ganado. Anaís tenía 8 años y pesaba apenas 40 libras. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro desnutrido, no lloraran. Había aprendido que llorar solo atraía peores castigos. Llevaba 3 días encadenada en ese muelle, sin más alimento que un pedazo de pan duro y agua turbia. Su madre había muerto en el barco negrero que cruzó el Atlántico. Su padre, un hombre que nunca conoció, probablemente había sido vendido en otra colonia. Anaís era huérfana de todo excepto de su propia conciencia. Isabel Dupré llegó al mercado en un carruaje negro tirado por 2 caballos percherones. Tenía 28 años y acababa de enviudar de su primer marido, Henri Dupré, un comerciante francés que le había dejado una plantación de caña de azúcar y una fortuna considerable. Isabel no necesitaba trabajadores de campo, necesitaba algo diferente. Una niña lo suficientemente joven para moldear, lo suficientemente inteligente para ser útil, y lo suficientemente vulnerable para nunca cuestionar su autoridad. Cuando sus ojos se posaron en Anaís, algo se encendió en su mente calculador. La niña no miraba al suelo como las otras. Tampoco suplicaba. Había en su mirada una chispa de entendimiento que Isabel reconoció porque ella misma la había tenido cuando era una huérfana en las calles de Lyon. Antes de aprender a usar su belleza como arma y su inteligencia como veneno. Esta, dijo Isabel al subastador, señalando a Anaís con un dedo enguantado. ¿Cuánto? $150, madame. Es joven, pero fuerte, buena para trabajo doméstico. Isabel pagó sin regatear. Anaís fue desencadenada del poste y empujada hacia el carruaje. No hubo palabras amables, ni promesas de mejor vida. Solo el silencio denso del río Mississippi y el traquedo de las ruedas sobre el camino de tierra que llevaba a la plantación Dupré, a 20 millas al norte de Nueva Orleans. Durante el viaje, Isabel no miró a la niña. Anaís tampoco miró hacia atrás. Ambas entendieron sin necesidad de palabras, que habían entrado en un pacto no escrito, supervivencia a cambio de servicio, poder a cambio de sumisión. Lo que ninguna de las dos podía prever era que ese pacto se convertiría en algo mucho más oscuro con el paso de los años.
La mansión Dupré se alzaba como un templo pagano entre los campos de Caen. Era una construcción criolla de 2 pisos, con columnas dóricas pintadas de blanco y balcones de hierro forjado que parecían garras aferradas a la estructura. Las contraventanas verdes flanqueaban ventanas altas, que dejaban entrar poca luz, creando interiores perpetuamente sumergidos en penumbra dorada. Dentro, el aire olía a cera de abeja, tabaco cubano y algo más difícil de identificar. Una mezcla de perfume francés y humedad de pantano, que impregnaba las cortinas de terciopelo rojo. Los pisos de ciprés crujían bajo los pies, y cada habitación parecía guardar secretos en sus rincones oscuros. Anaís fue llevada directamente a los cuartos de servicio, una hilera de habitaciones estrechas detrás de la cocina. Su celda medía 6 pies por 8, con una cama de paja, un orinal de peltre y nada más. Durante las primeras semanas, su trabajo consistió en tareas básicas, limpiar pisos, lavar ropa, servir té. Pero Isabel tenía otros planes. Una tarde de septiembre, llamó a Anaís a su estudio, una habitación forrada de libros y mapas, donde la condesa pasaba horas calculando ganancias de azúcar y escribiendo cartas a contactos europeos. Siéntate, ordenó Isabel, señalando una silla frente al escritorio de Cao. Anaís obedeció, desconcertada. Los esclavos no se sentaban en presencia de sus amos. Voy a enseñarte a leer. La niña parpadeó. En Luisiana, enseñar a leer a un esclavo era ilegal. Castigable con multas severas y en casos extremos prisión. Pero Isalie Dupré nunca había respetado leyes que interfirieran con sus intereses. Necesitaba a alguien que pudiera llevar su contabilidad secreta, descifrar correspondencia en francés e inglés, y asistirla en asuntos que no podía confiar a abogados o otarios blancos. Un esclavo alfabetizado era un riesgo, pero también una herramienta invaluable si se le condicionaba correctamente. Durante los siguientes 3 años, Anaís aprendió a leer, escribir y calcular. Isabel le enseñaba 2 horas cada tarde, en sesiones que combinaban educación con humillación psicológica. Cada error se castigaba con una bofetada, cada acierto se recompensaba con silencio, nunca con elogio. Anaís entendió rápidamente que no estaba siendo educada por bondad, sino por utilidad. Era una herramienta siendo afilada. Pero en ese proceso, algo más ocurrió. Anaís descubrió el poder del conocimiento. Cada libro que leía en secreto, cuando Isabel dormía o salía de la mansión, le abría una ventana a mundos donde la esclavitud no era eterna, donde existían conceptos como justicia, revolución, libertad. Leyó sobre la Revolución Francesa, sobre la rebelión de Haití, sobre filósofos que argumentaban la igualdad humana, y leyó, también sobre venenos. En 1817, cuando Anaís tenía 11 años, Isabel se casó con su segundo marido. Jack Durand era un estadounidense de Kentucky, 20 años mayor que ella, propietario de 3 plantaciones de algodón, y una fortuna que rivalizaba con la de los grandes terratenientes del sur. Era alcohólico, violento y desconfiado. El matrimonio fue una transacción estratégica. Isabel necesitaba capital para expandir sus operaciones azucareras. Jack quería una esposa joven y exótica que impresionara a sus socios comerciales. La luna de miel duró exactamente 3 meses. Después, Jack comenzó a golpearla. Isabel soportó en silencio, pero su mente ya estaba tejiendo su destrucción. Anaís presenció la primera paliza una noche de diciembre. Estaba sirviendo brandy en el salón cuando Jack, borracho, acusó a Isabel de coquetear con un comerciante francés durante una cena. Isabel negó con calma, pero Jack la abofeteó con tanta fuerza que la condesa cayó al suelo, sangrando de la boca. Anaís dejó caer la bandeja. El cristal estalló contra el piso. Jack se volvió hacia ella, furioso, pero Isabel lo detuvo con una sola palabra. Anaís huyó a la cocina, pero no pudo dormir esa noche. Escuchó gritos, muebles romperse, el llanto ahogado de Isabel. A la mañana siguiente, la condesa tenía un ojo morado y caminaba con dificultad, pero su expresión era de piedra. Durante el desayuno, sirvió café a Jack con una sonrisa serena, como si nada hubiera ocurrido.
Anaís observó, fascinada y aterrada, cómo Isabel podía disociar emoción de acción. Era una habilidad que la niña pronto aprendería a imitar. Las palizas continuaron durante 2 años. Jack bebía más cada mes, sus negocios se deterioraban, y su violencia escalaba. Isabel dejó de dormir en la habitación conyugal. Se refugiaba en su estudio, rodeada de libros de botánica, farmacología y química doméstica. Anaís, que ahora tenía 13 años, y era la asistente personal de Isabel, notó un cambio en los hábitos de la condesa. Comenzó a pedir plantas específicas del jardín, digital, belladona acónita. Experimentaba con tinturas y extractos, anotando resultados en un cuaderno negro que guardaba bajo llave. Anaís fingía no ver, pero lo veía todo. En marzo de 1809 Jack Durand comenzó a enfermarse. Primero fueron náuseas leves, que atribuyó al whisky de mala calidad. Luego vinieron los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal severo. Los médicos diagnosticaron cólera, común en Luisiana, durante la primavera húmeda. Le recetaron opio para el dolor y reposo absoluto. Isabel cuidó a su marido con devoción admirable, le preparaba caldos, le administraba las medicinas, le leía en voz alta. Jack mejoró brevemente, pero luego recayó con síntomas aún peores, convulsiones, dificultad respiratoria, parálisis progresiva de las extremidades. En mayo, después de 2 meses de agonía, Jack Durand murió en su cama, con Isabel sosteniendo su mano y Anaís de pie en la puerta, observando. El funeral fue espléndido. Toda la sociedad criolla de Luisiana asistió. Isabel lloró con gracia, vestida de negro de pies a cabeza, aceptando condolencias con la dignidad de una viuda afligida. Nadie sospechó nada. El doctor que firmó el certificado de defunción anotó, fallo hepático secundario a alcoholismo crónico. Jack fue enterrado en el cementerio de Saint Louis, en una tumba de mármol con su nombre grabado en letras doradas. Isabel heredó toda su fortuna, 4 plantaciones, 200 esclavos, acciones en bancos de Nueva Orleans y Baton Rouge, y una suma líquida de $70,000. Anaís nunca dijo nada, pero supo. Reconoció los síntomas que había leído en los libros de toxicología que Isabel dejaba accidentalmente abiertos en el estudio. Salivación excesiva, pupilas contraídas, pulso débil e irregular. Arsénico mezclado con digital, dosis pequeñas administradas durante semanas, imitando una enfermedad natural. Era un asesinato perfecto, y Anaís acababa de recibir su primera lección en el arte de matar sin ser detectado. Durante los años siguientes, entre 1819 y 1830 Isabel consolidó su imperio. Con el capital de Jack, expandió sus plantaciones de caña de azúcar, modernizó sus ingenios, y estableció rutas comerciales directas con Europa. Se convirtió en una de las mujeres más ricas de Luisiana, una anomalía en una sociedad donde las viudas generalmente transferían sus fortunas a tutores masculinos o nuevos maridos. Pero Isabel nunca volvió a casarse. Había aprendido que los hombres eran útiles solo como escalones, y que el poder verdadero residía en la autonomía económica. Se rodeó de abogados, contadores y administradores que manejaban sus negocios bajo su supervisión estricta, y mantuvo a Anaís siempre cerca, como una sombra silenciosa que conocía todos sus secretos. Anaís, ahora una joven de 22 años, había evolucionado de esclava doméstica a asistente indispensable. Manejaba la correspondencia de Isabel, llevaba los libros de contabilidad, negociaba con proveedores cuando la condesa estaba ausente. Hablaba francés, inglés y español con fluidez. Sabía más de leyes de propiedad y contratos comerciales que muchos abogados blancos, pero seguía siendo esclava. Dormía en la misma celda estrecha, comía sobras de la cocina, y llevaba las mismas marcas de propiedad que cualquier otro esclavo en la plantación. Un collar de metal con el nombre Dupré, grabado, y cicatrices en la espalda de castigos pasados. La contradicción era tortuosa. Anaís poseía conocimiento suficiente para destruir a Isabel legalmente, pero carecía de los derechos legales para actuar. Era como ser un fantasma atrapado entre dos mundos.
demasiado educada para ser tratada como ganado, demasiado negra para ser considerada humana. El odio creció lentamente, como veneno filtrado gota a gota en una copa de cristal. Anaís no odiaba a Isabel al principio. Incluso sintió admiración por su inteligencia, su frialdad, su capacidad de sobrevivir en un mundo diseñado para aplastar a las mujeres. Pero con cada año que pasaba, con cada humillación casual, cada recordatorio de su condición, el odio se solidificó en algo frío y calculado. Anaís observó cómo Isabel trataba a los otros esclavos, con crueldad eficiente, sin sadismo innecesario pero sin compasión alguna. Vio cómo la condesa separaba familias, vendía niños, castigaba fugas con mutilación, y entendió que para Isabel, ella nunca sería más que una herramienta, por más educada que estuviera. La idea del asesinato no llegó como una revelación repentina. Fue un pensamiento que germinó durante años, alimentado por resentimiento y oportunidad. Anaís comenzó a fantasear con la muerte de Isabel, accidentes en las escaleras, caídas de caballos, enfermedades misteriosas, pero sabía que cualquier muerte sospechosa la señalaría inmediatamente. Los esclavos eran siempre los primeros sospechosos. Necesitaba algo más sofisticado, un plan que no solo matara a Isabel, sino que le diera a Anaís su libertad y la fortuna de la condesa. Parecía imposible, pero Anaís había aprendido de la mejor. La imposibilidad era solo cuestión de planificación insuficiente. En otoño de 1828, Anaís encontró la pieza final del rompecabezas. Estaba archivando documentos legales en el estudio de Isabel, cuando tropezó con un testamento antiguo, fechado. En él, Henri Dupré, el primer marido de Isabel, había dejado instrucciones específicas sobre su herencia, incluyendo una cláusula que liberaba a 2 esclavos domésticos al momento de su muerte. Isabel había ignorado esa cláusula, probablemente falsificando documentos para mantener a esos esclavos en servidumbre, pero el precedente legal existía. En Luisiana, un testamento podía otorgar libertad a esclavos. Anaís estudió docenas de testamentos en los archivos de Isabel, memorizando el lenguaje legal, la estructura, los sellos notariales, y comenzó a elaborar su plan. El plan era audaz hasta la insensatez. Anaís falsificaría un testamento en nombre de Isabel, uno que la nombrara heredera universal y le concediera libertad inmediata. Luego, envenenaría a la condesa con la misma discreción que Isabel había usado con Jacques Durand. Finalmente, presentaría el testamento falso ante un notario, esperando que la legitimidad del documento y la falta de herederos legales de Isabel le permitieran reclamar la herencia antes de que alguien cuestionara su autenticidad. Era un plan con 1000 formas de fallar, pero Anaís había llegado al punto donde la muerte era preferible a una vida de esclavitud ilustrada. El primer paso fue el más arriesgado, robar el sello personal de Isabel. La condesa usaba un anillo de oro con su escudo de armas grabado para sellar documentos importantes. Lo llevaba siempre en su dedo meñique izquierdo, excepto cuando se bañaba. Los baños de Isabel eran rituales elaborados que duraban casi 1 hora, durante la cual Anaís preparaba toallas, aceites perfumados y ropa limpia. Una tarde de noviembre, mientras Isabel se sumergía en la bañera de porcelana en su habitación, Anaís vio el anillo descansando sobre el tocador de mármol, junto a un espejo veneciano y un frasco de agua de rosas. Su corazón latía tan fuerte que temió que Isabel lo escuchara. Se movió con la lentitud de una cazadora acercándose a su presa. Sus dedos rozaron el metal frío del anillo. Lo tomó, lo giró bajo la luz tenue de las velas, memorizando cada detalle del escudo. Luego, con movimientos controlados, sacó un pedazo de cera de abeja que había escondido en su delantal y presionó el anillo contra ella, creando una impresión perfecta. Devolvió el anillo a su lugar exacto, sin alterar la disposición de los objetos en el tocador. Todo el proceso duró menos de 1 minuto. Cuando Isabel salió de la bañera, Anaís estaba sosteniendo una toalla con expresión serena, como si nada hubiera ocurrido.
Durante las siguientes semanas, Anaís practicó la falsificación. Usó papel de calidad similar al que Isabel empleaba para documentos legales, que robó en pequeñas cantidades del escritorio del estudio. Estudió la caligrafía de Isabel hasta poder imitarla con precisión escalofriante, practicando durante horas en la oscuridad de su celda, a la luz de una vela robada. Escribió y reescribió el testamento falso docenas de veces, hasta que el documento parecía auténtico incluso bajo escrutinio cercano. El texto era simple pero legalmente sólido. Yo, Isabel Marie Dupré, viuda de Henri Dupré y Jacques Durand, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Lego la totalidad de mis bienes, propiedades, activos financieros y posesiones a Anaís, actualmente en mi servicio, a quien otorgo libertad inmediata y completa al momento de mi fallecimiento. Que este documento sea reconocido como válido ante cualquier tribunal de Luisiana. Firmado este día 14 de octubre de 1938. Anaís falsificó la firma de Isabel con tinta negra, usando una pluma de ganso que había robado del escritorio de la condesa. Luego, con las manos temblando ligeramente, calentó cera roja sobre una vela y presionó la impresión del sello que había robado contra el documento. El escudo de armas quedó impreso perfectamente, con cada detalle visible, el león rampante, las flores de lis, el lema en latín Fortis et Fidelis. El testamento falso era indistinguible de uno auténtico. Anaís lo dobló cuidadosamente, lo escondió dentro de una Biblia en su celda, y esperó el momento adecuado. El segundo paso era obtener el veneno. Anaís sabía dónde Isabel guardaba su colección de sustancias tóxicas, en un armario cerrado con llave en el botiquín médico de la mansión, ubicado en el segundo piso, junto a la habitación de la condesa. El armario contenía frascos de arsénico blanco, usado supuestamente para controlar plagas de ratas, láudano o tintura de opio para dolores, digital para problemas cardíacos, y belladona para dilemas femeninos. Isabel guardaba la llave del armario en una cajita de marfil dentro de su tocador. Anaís necesitaba acceso a esa llave sin que Isabel notara su ausencia. La oportunidad llegó en diciembre. Isabel viajó a Nueva Orleans para reunirse con sus banqueros, un viaje que generalmente duraba 3 días. Dejó a Anaís encargada de la mansión, una responsabilidad que había asumido docenas de veces antes. En cuanto el carruaje de Isabel desapareció por el camino de cipreses, Anaís subió al segundo piso. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Entró a la habitación de Isabel, un espacio que raramente visitaba, decorado con cortinas de damasco púrpura, una cama con dosel de madera tallada, y espejos que multiplicaban la luz de las velas. El tocador estaba junto a la ventana, cubierto con frascos de perfume francés, cepillos de plata, y la cajita de marfil. Anaís la abrió con manos temblorosas. Dentro había 3 llaves, una para el escritorio, una para el cofre de joyas, y una pequeña de latón que reconoció como la del armario médico. Anaís tomó la llave, y caminó hacia el botiquín. El armario era de roble oscuro, con cerradura de bronce. La llave giró con un clic suave. Dentro los frascos estaban organizados con precisión obsesiva, cada uno etiquetado con caligrafía elegante. Anaís tomó el frasco de arsénico blanco, un polvo cristalino que brillaba como azúcar, y el frasco de láudano, un líquido ámbar oscuro con olor a amapola. No tomó mucho de cada uno, solo lo suficiente para una dosis letal si se combinaban correctamente. Vertió el arsénico en un pañuelo doblado, y el láudano en una pequeña botella de vidrio que escondió en el bolsillo de su delantal. Luego devolvió los frascos a su lugar exacto, cerró el armario, y regresó la llave a la cajita de marfil. Todo el proceso duró 10 minutos. Cuando Isabel regresó 3 días después, no notó nada fuera de lugar. Anaís guardó el veneno escondido en su celda, envuelto en tela negra, y metido dentro de una grieta en la pared que había cubierto con un trozo de tela. Durante las siguientes semanas, investigó las dosis correctas consultando los libros de toxicología de Isabel, cuando la condesa estaba ausente. El arsénico blanco era efectivo en dosis de 100 a 300 miligramos,
causando síntomas gastrointestinales severos seguidos de fallo multiorgánico. El láudano, que contenía morfina, podía enmascarar el dolor inicial y acelerar la depresión respiratoria. La combinación era letal pero difícil de detectar si se administraba correctamente. Anaïs calculó que necesitaría aproximadamente 2 miligramos de arsénico mezclados con 50 gotas de láudano, diluidos en una copa de vino tinto con alto contenido de taninos para ocultar cualquier sabor residual. La muerte ocurriría entre 2 y 8 horas después de la ingestión, con síntomas que podrían confundirse con gastroenteritis aguda o cólera. El tercer paso, el más psicológicamente difícil, era esperar el momento perfecto. Anaïs sabía que no podía simplemente envenenar a Isabel en cualquier momento. Necesitaba una ocasión donde la presencia de testigos externos validara la muerte como natural, pero donde no hubiera médicos disponibles inmediatamente para realizar una autopsia. También necesitaba asegurarse de que el testamento falso pudiera ser presentado ante un notario antes de que los herederos lejanos de Isabel, primos en Francia que apenas conocía, pudieran intervenir. El momento perfecto llegó en enero. Isabel había invitado al coronel Armand Broussais, un oficial retirado del ejército francés y amigo cercano, a cenar en la mansión. Broussais era viudo, tenía 60 años y visitaba regularmente a Isabel, para jugar ajedrez y discutir política europea. Era un testigo perfecto, respetable, sin interés romántico en Isabel, y lo suficientemente anciano para no cuestionar una muerte repentina. Anaïs decidió que esa cena sería el escenario de su ejecución final. Durante los días previos a la cena, Anaïs ensayó mentalmente cada paso del plan. Decantaría el vino Burdeos de Bonancionens, el favorito de Isabel, guardado en la bodega para ocasiones especiales, 2 horas antes de servir, permitiendo que se oxigenara. Mientras lo decantaba, mezclaría el arsénico y el láudano en la copa destinada a Isabel, no en la botella entera, para asegurar que solo ella consumiera el veneno. Serviría la copa envenenada a Isabel, y una copa limpia al coronel Broussais. Durante la cena, mantendría su expresión serena habitual, sin dar señal alguna de nerviosismo. Cuando Isabel comenzara a mostrar síntomas, Anaïs llamaría inmediatamente al médico más cercano, el doctor Beaumont, que vivía a 8 millas de distancia. Para cuando el médico llegara, Isabel estaría muerta o agonizante. Los síntomas se atribuirían a cólera o intoxicación alimentaria. Nadie sospecharía del vino, especialmente con el coronel Broussais como testigo de que había compartido la misma botella. La tarde del 22 de enero de 1929, Anaïs bajó a la bodega para seleccionar el vino. La bodega era un espacio subterráneo fresco y húmedo, con paredes de ladrillo cubiertos de salitre y estanterías repletas de botellas polvorientas. El olor a tierra mojada y madera vieja impregnaba el aire. Anaïs caminó entre las hileras de vinos hasta encontrar el Burdeos de 1911, una botella con etiqueta descolorida pero sello intacto. La tomó con manos firmes, ya no temblaban, y subió a la cocina. Descorchó la botella con un sacacorchos de bronce, el sonido del corcho saliendo resonando en el silencio de la casa. Vertió el vino en una jarra de cristal para decantarlo, observando cómo el líquido color rubí giraba y se oxigenaba. Luego, fue a su celda y recuperó el pañuelo con arsénico y la botella con láudano. De vuelta en la cocina, Anaïs preparó 2 copas de cristal de Bohemia, idénticas salvo por una marca casi imperceptible en la base de una de ellas. Un pequeño rasguño que había hecho con un clavo días atrás para identificarla. Esa sería la copa de Isabel. Con movimientos precisos, midió el arsénico, un polvo blanco que parecía azúcar, y lo vertió en la copa marcada. Luego añadió 50 gotas de láudano, contándolas en voz baja. El polvo y el líquido se mezclaron en el fondo de la copa. Finalmente, vertió el vino decantado en ambas copas, llenándolas hasta 3/4. El líquido rojo oscuro ocultaba completamente el veneno. Anaïs observó las copas bajo la luz de las velas. No había diferencia visible. El crimen perfecto estaba servido. El coronel Armand Broussais llegó a las 7 de la tarde, conduciendo su propio carruaje.
Era un hombre alto y delgado, con cabello gris peinado hacia atrás y bigote estilo Napoleón. Vestía un traje oscuro con chaleco de seda y llevaba un bastón de ébano con empuñadura de plata. Isabel lo recibió en el salón principal, radiante con un vestido de tafetán azul oscuro y joyas de esmeralda. Anaís, vestida con su uniforme impecable de criada, delantal blanco, falda negra, cabello recogido en un moño, sirvió aperitivos y permaneció de pie junto al aparador, esperando instrucciones. La conversación durante la cena fue agradable y trivial. Isabel y el coronel discutieron sobre la situación política en Francia, las noticias de la reciente abdicación de Carlos X, y los chismes de la sociedad criolla de Nueva Orleans. Anaís sirvió el primer plato, sopa de ostras, sin incidente, luego el segundo, pato asado con salsa de naranja. Finalmente, cuando llegó el momento de servir el vino, Anaís sintió que el tiempo se ralentizaba. Colocó la bandeja de plata sobre la mesa auxiliar y tomó las dos copas. La copa marcada, con el veneno en su mano derecha, la copa limpia en su izquierda. Se acercó primero a Isabel, y colocó la copa envenenada frente a ella, sobre un posavasos de encaje. Luego sirvió la copa limpia al coronel, un Burdeos excepcional. Madama, comentó Brogase, levantando su copa para examinar el color a la luz de los candelabros. Mención te dicho 11 y 11 y 11. Exactamente, respondió Isabel, tomando su copa con elegancia. Lo he guardado para una ocasión especial. Brindemos por la amistad que sobrevive al tiempo. Las copas chocaron con un tintineo cristalino. Anaís observó, inmóvil como una estatua, mientras ambos bebían. Isabel tomó un sorbo largo, saboreando el vino con expresión de placer. El coronel hizo lo mismo, asintiendo con aprobación. Nadie notó nada inusual. El veneno era invisible, inodoro, casi insípido bajo el tanino del vino añejo. Durante los siguientes 20 minutos, la cena continuó normalmente. Isabel bebió 2/3 partes de su copa mientras conversaba animadamente sobre sus planes de expandir la plantación hacia el oeste. Anaís retiró platos, sirvió agua, trajo queso y fruta para el postre. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero su mente contaba cada minuto, esperando los primeros síntomas. A las 8:15, Isabel se llevó una mano al estómago. Fue un gesto sutil, casi imperceptible. El coronel no lo notó, ocupado cortando un trozo de queso Roquefort. Pero Anaís lo vio. Isabel frunció el ceño ligeramente, como si sintiera una molestia pasajera. Continuó hablando, pero su voz perdió algo de fuerza. 5 minutos después, palideció, el color rosado de sus mejillas se desvaneció, reemplazado por un tono ceniciento. ¿Se encuentra bien, madame?, preguntó el coronel, notando finalmente el cambio. Solo un ligero malestar estomacal, respondió Isabel, forzando una sonrisa. Debe ser el pato. Quizás estaba demasiado graso. Pero el malestar no era ligero. 10 minutos después, Isabel se dobló sobre la mesa, llevándose ambas manos al abdomen. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. El sudor comenzó a perlar su frente. El coronel se levantó alarmado. Madame Dupré, permítame ayudarla a acostarse. Anaís, trae agua fresca. Anaís obedeció, moviéndose con rapidez calculada. Ayudó al coronel a sostener a Isabel, quien ahora temblaba violentamente. La condesa vomitó en el piso del salón, un líquido rojizo que olía a vino y bilis. Sus piernas cedieron. El coronel y Anaís la llevaron entre ambos hacia su habitación en el segundo piso. Isabel gemía, su respiración se volvía superficial y rápida. El arsénico estaba haciendo su trabajo, atacando el tracto gestanatal primero, luego infiltrándose en el torrente sanguíneo para destruir órganos vitales. Anaís, ve a buscar al doctor Beaumont inmediatamente, ordenó el coronel, su voz cargada de urgencia. Rápido, Anaís corrió hacia los establos, donde uno de los trabajadores de la plantación esperaba por si se le necesitaba. Le ordenó montar a caballo y galopar hasta la casa del doctor Beaumont, a 8 millas de distancia. El trabajador partió en la oscuridad.
Anaís regresó a la habitación de Isabel, donde el coronel intentaba mantener a la condesa consciente. Isabel ahora convulsionaba, su cuerpo sacudiéndose sin control sobre la cama. Espuma rosada brotaba de sus labios. Sus ojos, antes tan calculadores e inteligentes, ahora vagaban sin enfoque, perdidos en la agonía. Agua, susurró Isabel con voz apenas audible. Por favor. Anaís le acercó un vaso a los labios, pero Isabel vomitó inmediatamente, salpicando las sábanas de seda blanca con un líquido oscuro y maloliente. El coronel presionaba un paño húmedo sobre su frente, murmurando palabras de consuelo que Isabel ya no podía escuchar. El láudano estaba cerrando su sistema nervioso, apagando su conciencia como velas extinguidas una por una. A las 10 de la noche, 2 horas después de beber el vino envenenado, Isabel Dupré dejó de respirar. Sus ojos quedaron abiertos, vidriosos, mirando hacia el dosel de la cama sin ver nada. El coronel Brosé cerró sus párpados con dedos temblorosos y rezó una breve oración en francés. Anaïs, de pie junto a la puerta, observaba la escena con expresión vacía. No sintió triunfo, no sintió culpa, solo un vacío frío donde alguna vez habían vivido el miedo y el odio. El doctor Beaumont llegó 1 hora después, demasiado tarde para hacer nada excepto confirmar la muerte. Examinó brevemente el cuerpo, notó los síntomas, vómitos, convulsiones, insuficiencia respiratoria, y dictaminó que Isabel había muerto de gastroenteritis aguda, posiblemente causada por alimentos en mal estado o agua contaminada. No ordenó autopsia. En Luisiana en 1869, las autopsias eran raras, reservadas para casos de muerte obviamente violenta o criminal. Una mujer muriendo de enfermedad gastrointestinal no levantaba sospechas suficientes. Una tragedia, dijo el doctor Beaumont, cerrando su maletín negro. Era una mujer fuerte, pero estas enfermedades no discriminan. He visto docenas de casos similares este invierno. El cólera es despiadado. El coronel Brosé asintió, devastado por la pérdida de su amiga. Anaïs permaneció en silencio, respondiendo preguntas del doctor con monosílabos cuando era necesario. Nadie la miró con sospecha. Era solo una esclava, una presencia invisible en el drama de los blancos. Esa invisibilidad que había sido su prisión durante 14 años, ahora era su armadura. El funeral de Isabel Dupré se celebró 3 días después en la Catedral de San Luis en Nueva Orleans. Asistieron más de 200 personas, comerciantes, políticos, terratenientes, aristócratas criollos. Isabel fue enterrada junto a sus 2 maridos en el cementerio de San Luis, en una tumba de mármol con ángeles tallados y una inscripción en francés. Aquí yace Isabel Marie Dupré, mujer de coraje y visión. La ironía no se le escapó a Anaïs, quien asistió al funeral vestida de negro, de pie al fondo de la catedral entre los otros esclavos de la casa. Nadie lloró tanto como el coronel Brosé, quien leyó un elogio emotivo sobre la generosidad y brillantez de Isabel. Anaïs escuchó en silencio, sin derramar una lágrima. Al día siguiente del funeral, Anaïs ejecutó la parte más arriesgada de su plan. Tomó el testamento falso, que había escondido en su celda, y lo llevó a la oficina de Etienne Morel, el notario más respetado de Nueva Orleans. La oficina estaba ubicada en Royal Street, en un edificio colonial de 3 pisos con balcones de hierro forjado. Anaïs subió las escaleras de madera crujiente hasta el 2.º piso, donde una secretaria de aspecto severo la recibió con frialdad. «Necesito ver al señor Morel», dijo Anaïs con voz firme, en francés impecable. «Traigo el testamento de la difunta condesa Isabel Dupré». La secretaria la miró de arriba abajo, claramente desconcertada de que una esclava hablara con tanta autoridad. Pero el nombre de Isabel Dupré tenía peso suficiente para garantizar acceso inmediato. Etienne Morel era un hombre de 50 años, con lentes de media luna y cabello ralo peinado hacia un lado. Recibió a Anaïs en su despacho, un espacio atestado de libros de leyes, archivos polvorientos y el olor a tinta y papel viejo. «¿Eres de la casa Dupré?», preguntó Morel, indicándole que se sentara. Anaïs se sentó, consciente de que este era el momento decisivo.
Sí, señor, la condesa Dupré falleció hace 3 días. Antes de morir, me entregó este documento. Anaïs colocó el testamento falso sobre el escritorio de Caoba de Morel. Me pidió que lo presentara ante usted en caso de su muerte. Morel tomó el documento con escepticismo evidente. Sus ojos recorrieron el texto, deteniéndose en la firma, el sello, el lenguaje legal. Anaïs contuvo la respiración. Si el notario detectaba la falsificación, sería arrestada inmediatamente, probablemente torturada para confesar, y ejecutada por asesinato. Pero Anaïs había hecho su trabajo demasiado bien. El testamento era perfecto, la caligrafía, la estructura, el sello, todo era indistinguible de un documento auténtico. Esto es inusual, dijo Morel finalmente, mirándose por encima de sus lentes. La condesa realmente tenía la intención de liberarte y legarte toda su fortuna. Sí, señor. Trabajé a su lado durante 14 años. Le enseñé a gestionar sus negocios cuando enviudó. Creo que quería recompensarme. Era una mentira audaz, pero plausible. Morel la estudió en silencio, claramente dividido entre el escepticismo y la evidencia documental frente a él. El sello era genuino, o al menos parecía serlo. La firma coincidía con otros documentos de Isabel en sus archivos. El lenguaje legal era correcto, y más importante, Isabel no tenía herederos directos. Sus primos en Francia tardarían meses en enterarse de su muerte y reclamar la herencia. En el vacío legal temporal, el testamento de Anaïs tenía validez prima facie. Necesitaré verificar esto con el albacea de la condesa y con testigos que puedan confirmar su estado mental antes de morir, dijo Morel. Pero si este documento es legítimo, como parece serlo, entonces se cumplirá según lo estipulado. Anaïs asintió, manteniendo su expresión neutra, aunque su corazón latía violentamente. El coronel Broussais fue llamado para testificar. Confirmó que Isabel estaba en pleno uso de sus facultades mentales hasta el momento de su enfermedad súbita. No tenía conocimiento del testamento, pero tampoco podía refutarlo. Otros conocidos de Isabel fueron consultados. Ninguno expresó sorpresa, Isabel siempre había sido excéntrica, y su relación cercana con Anaïs era conocida en círculos sociales. Después de 2 tonas de investigación, Etienne Morel declaró el testamento válido. El 15 de febrero de 1909 Anaïs fue oficialmente liberada de la esclavitud y nombrada heredera universal de la fortuna Dupré. La noticia explotó en la sociedad criolla de Luisiana como un escándalo sin precedentes. Una esclava negra había heredado una de las fortunas más grandes del Estado. Era inconcebible e indignante, una afrenta al orden social. Pero era legal. Los periódicos de Nueva Orleans publicaron la historia en primera plana. Esclava hereda fortuna de condesa, titulaba el Daily Picayune. Testamento controvertido desafía convenciones sociales, reportaba el Louisiana Courier. Hubo protestas, amenazas, intentos de invalidar el testamento. Varios abogados, contratados por vecinos blancos indignados, argumentaron que el documento debía ser una falsificación, que ninguna mujer blanca en su sano juicio legaría su fortuna a una esclava, pero no pudieron probar nada. El sello era auténtico, o lo parecía tanto que engañó a expertos forenses. La firma era perfecta, y legalmente, Isabel tenía derecho absoluto de disponer de su propiedad como deseara. Anaïs enfrentó el escándalo con la misma frialdad que había aprendido de Isabel. Contrató al mejor abogado negro libre de Luisiana, Julian Lafargue, un hombre brillante que había estudiado leyes en París y regresado a Nueva Orleans para defender los escasos derechos de personas de color libres. Lafargue argumentó el caso de Anaïs con precisión legal implacable, citando precedentes, leyes testamentarias y la absoluta legitimidad del documento presentado. Después de 3 meses de batallas legales, el Tribunal Superior de Luisiana confirmó el veredicto. Anaïs Dupré adoptó el apellido de su antigua ama como símbolo de su transformación, era la legítima propietaria de la plantación Dupré y toda la fortuna asociada. La victoria legal no significó aceptación social.
Anaís se convirtió en paria para la sociedad blanca y objeto de fascinación compleja para la comunidad negra. Algunos la veían como heroína, otros como traidora que había prosperado a expensas de su propia gente esclavizada. Anaís no buscó ninguna de las dos etiquetas. Su objetivo nunca fue popularidad, sino poder. Y ahora lo tenía. Lo primero que hizo Anaís como propietaria fue liberar a todos los esclavos de la plantación. 120 hombres, mujeres y niños recibieron documentos de manumisión en una ceremonia que realizó en el patio principal de la mansión, un mes después de asumir control de la propiedad. Hubo lágrimas, incredulidad, celebraciones cautelosas. Muchos no sabían qué hacer con su libertad repentina. Anaís les ofreció una opción: podían marcharse inmediatamente con una pequeña suma de dinero para empezar una nueva vida, o podían quedarse trabajando en la plantación a cambio de salarios justos, vivienda digna y educación. La mayoría se quedó, no por lealtad a Anaís, sino porque no tenían a dónde ir. La libertad sin recursos era casi tan peligrosa como la esclavitud en el sur de Meaviore. Pero Anaís transformó radicalmente las condiciones de vida. Los barracones de esclavos fueron demolidos y reemplazados por cabañas individuales con ventanas, camas de verdad y cocinas propias. Los trabajadores recibían $1 diario, un salario generoso para la época, más bonificaciones basadas en productividad. Los niños asistían a una escuela improvisada que Anaís estableció en uno de los graneros, donde aprendían a leer, escribir y calcular. Era ilegal educar a personas negras en Luisiana, pero Anaís había aprendido que las leyes solo importaban si se hacían cumplir, y nadie tenía autoridad para inspeccionar su propiedad privada. La plantación bajo la gestión de Anaís continuó siendo rentable, para sorpresa de muchos escépticos que habían predicho su colapso inmediato. Los trabajadores asalariados, motivados por incentivos financieros y trato digno, producían más caña de azúcar que bajo el sistema de esclavitud. Anaís reinvirtió ganancias en modernizar el ingenio, comprar maquinaria europea y establecer rutas comerciales directas con compradores en Europa y el norte de Estados Unidos. En 5 años, duplicó la riqueza que había heredado, pero el éxito económico no protegió a Anaís de la hostilidad de sus vecinos blancos. En 1830, su mansión fue apedreada durante la noche. En 1831, desconocidos envenenaron varios de sus caballos. En 1832, hubo un intento de incendiar los campos de caña durante la cosecha. Anaís respondió contratando guardias armados, hombres negros libres que patrullaban la propiedad día y noche, y construyendo un muro de piedra alrededor de la mansión. Se convirtió en una fortaleza, una isla de libertad rodeada por un océano de hostilidad esclavista. Lo que sus enemigos no sabían era que Anaís había convertido su plantación en parte de la red clandestina del ferrocarril subterráneo. Esclavos fugitivos del sur profundo encontraban refugio temporal en la plantación Dupré antes de continuar su viaje hacia el norte. Anaís les proporcionaba comida, ropa, documentos de manumisión falsificados y contactos en Nueva Orleans que los ayudaban a abordar barcos hacia Estados libres. Entre 1930 y 1935, más de 200 esclavos pasaron por su plantación rumbo a la libertad. Era un crimen capital, castigable con la horca si se descubría. Pero Anaís había cruzado tantas líneas legales y morales que una más no la atemorizaba. El sistema funcionó perfectamente durante 5 años. Luego, en julio de 1935, todo casi se desmoronó. Un esclavo fugitivo, demasiado débil para continuar el viaje, murió de neumonía en una de las cabañas de la plantación. Su cuerpo fue descubierto por un vecino blanco, que había entrado ilegalmente en la propiedad de Anaís buscando evidencia de actividad criminal. El vecino, un terrateniente llamado Marcus Beauregard, que había perdido 3 esclavos durante el año anterior, presentó una denuncia ante el sheriff del condado. La noche del 14 de julio, la plantación Dupré fue rodeada por una turba de 40 hombres blancos armados con antorchas, rifles y odio destilado en bourbon. No esperaron al sheriff, quemaron 3 cabañas en el borde de la propiedad antes de que los guardias de Anaís pudieran responder con disparos de advertencia.
En el caos, una niña de 7 años llamada Marie quedó atrapada en una de las cabañas en llamas. Anaïs, que había salido de la mansión al escuchar los disparos, corrió hacia la estructura ardiente sin pensarlo. Entró en el infierno de humo y llamas, encontró a la niña escondida bajo una cama, y la sacó en brazos. Ambas colapsaron en el patio, tosiendo ceniza, con quemaduras en brazos y piernas. La turba se dispersó cuando los guardias comenzaron a dispararles con intención de matar, no solo de advertir. El sheriff llegó una hora después, cuando los incendios ya habían sido controlados. Arrestó a 3 miembros de la turba, pero dejó en claro que Anaïs también estaba bajo investigación por ayudar a esclavos fugitivos. Era una acusación que podía destruirla completamente. Por primera vez desde que había envenenado a Isabel, Anaïs sintió verdadero miedo, no por sí misma, sino por las 120 personas que dependían de ella, y las docenas de fugitivos que seguían llegando cada mes esperando ayuda. El juicio contra Anaïs estaba programado para septiembre. Julien Lafargue, su abogado, trabajó incansablemente para construir una defensa. Argumentó que no había evidencia física de que Anaïs hubiera ayudado a esclavos fugitivos, que el esclavo muerto podía haber entrado en su propiedad sin su conocimiento, y que los ataques de la turba eran intentos de intimidación sin base legal. Pero ambos sabían que en un tribunal del sur, con un jurado compuesto enteramente por hombres blancos, la verdad legal importaba menos que el prejuicio racial. La salvación llegó de donde Anaïs menos lo esperaba. El coronel Armand Bros, el viejo militar, que había sido testigo de la muerte de Isabel y había asistido al funeral, había seguido la trayectoria de Anaïs con interés discreto. Admiraba su inteligencia, su coraje y su visión de una sociedad diferente. Cuando se enteró del juicio, testificó a favor de Anaïs, declarando ante el tribunal que la conocía desde hacía 6 años, que era una mujer de integridad excepcional, y que las acusaciones en su contra eran políticamente motivadas por vecinos resentidos de su éxito. El testimonio del coronel, un héroe de guerra francés con reputación impecable, fue devastador para la fiscalía. Además, Lafargue presentó evidencia de que Marcus Beauregard, el vecino que había iniciado las acusaciones, tenía deudas significativas con Anaïs y había intentado comprar parte de su tierra meses antes sin éxito. El motivo del ataque era económico y personal, no jurídico. Después de 3 días de deliberaciones, el jurado encontró a Anaïs inocente de los cargos. Marcus Beauregard y 2 miembros de la turba fueron condenados por daño a propiedad privada y sentenciados a multas y trabajos comunitarios. Castigos ridículamente leves, pero al menos era una victoria. El juicio dejó a Anaïs con una lección clara: el poder económico y legal no era suficiente. Necesitaba aliados políticos, influencia social, y una red de protección más amplia. Durante los siguientes 10 años, de 1803, invirtió en negocios en Nueva Orleans, financió periódicos abolicionistas, donó dinero a causas educativas para personas de color, y estableció contactos con abolicionistas del norte. Su plantación se convirtió en modelo experimental de trabajo libre en el sur esclavista, visitado por reformadores sociales, periodistas europeos, y hasta algunos políticos que secretamente simpatizaban con causas antiesclavistas. En 1840, Anaïs fundó el Fondo Libertad Dupré, una organización caritativa que compraba la libertad de esclavos y les proporcionaba recursos para empezar vidas nuevas. El fondo liberó a más de 500 esclavos en 10 años, operando en la frontera legal entre filantropía y activismo radical. Anaïs sabía que cada esclavo liberado era un acto de guerra silenciosa contra el sistema que la había encadenado. Para 150, Anaïs Dupré era una de las mujeres negras más ricas y poderosas de Estados Unidos. Su fortuna se estimaba en más de $200,000, equivalente a varios millones en moneda moderna. Era propietaria de 3 plantaciones, 2 fábricas textiles en Nueva Orleans, y acciones en bancos del norte. Pero su verdadera influencia era inmaterial. Había demostrado que el sistema esclavista podía ser desafiado, que la justicia podía comprarse, manipularse, o arrancarse de las manos de quienes la monopolizaban. También había demostrado que la venganza, cuando se ejecuta con paciencia e inteligencia,
podía transformarse en revolución silenciosa. Cada esclavo liberado era un acto de justicia poética por las cicatrices en su espalda, por los 14 años de sumisión, por la niña de 8 años que había sido comprada como ganado en un muelle de Nueva Orleans. Isabel Dupré había creado un monstruo al educar a Anaïs, y ese monstruo había devorado no solo a su creadora, sino al sistema entero que le dio forma. En 1860, cuando las tensiones sobre la esclavitud explotaron en guerra civil, Anaïs tenía 54 años. La guerra civil transformó Luisiana en campo de batalla. La plantación Dupré fue ocupada brevemente por tropas confederadas en 1862. Luego liberada por fuerzas de la Unión en Anaïs colaboró con el ejército federal, proporcionando alimentos, refugio, y información sobre rutas de suministro confederada. Su casa se convirtió en hospital improvisado para soldados heridos, tanto blancos como negros. Cuando la guerra terminó en 1865, la propiedad estaba dañada pero intacta. Muchas plantaciones vecinas habían sido quemadas o abandonadas. La de Anaïs sobrevivió porque ella había aprendido la lección fundamental de la supervivencia. Adaptarse, aliarse, y nunca confiar en la benevolencia de los poderosos. Los años posteriores a la guerra, durante la reconstrucción, fueron tiempos de cambio caótico. La emancipación liberó a 4 millones de esclavos, pero no les dio tierras, educación, ni protección legal efectiva. Anaïs usó su fortuna para establecer escuelas, comprar tierras para familias negras desplazadas y financiar candidatos políticos que apoyaban derechos civiles. Su plantación se transformó en comunidad cooperativa, donde 150 familias trabajaban tierras colectivas, compartían ganancias, y educaban a sus hijos en una escuela que ahora funcionaba legalmente. Pero la esperanza de la reconstrucción fue efímera. Para 1875, cuando las tropas federales fueron retiradas del sur, los viejos poderes blancos regresaron con venganza. Leyes de Jim Crow comenzaron a reinstituir segregación racial. El Ku Klux Klan quemaba iglesias negras y linchaba a líderes comunitarios. La libertad legal se convirtió en esclavitud económica y terror sistemático. Anaïs, ahora de 69 años, vio cómo el mundo que había intentado construir se desmoronaba, pero no se rindió. Continuó financiando educación, protegiendo a su comunidad, y escribiendo cartas a periódicos del norte denunciando las atrocidades del sur posbélico. En 1876, Anaïs comenzó a experimentar síntomas de lo que probablemente era cáncer de hígado, dolor abdominal persistente, pérdida de peso, ictericia. Sabía que le quedaban meses, quizás un año. Decidió usar ese tiempo para asegurar su legado. Escribió su testamento final, legando la plantación a la comunidad que la habitaba, estableciéndola como cooperativa autogestionada. Donó su fortuna restante al fondo educativo, que continuaría operando después de su muerte. Y comenzó a escribir sus memorias. Las memorias de Anaïs Dupré son un documento extraordinario. Escritas en francés e inglés, en caligrafía clara pero temblorosa en las páginas finales, narran su vida desde el mercado de esclavos hasta su imperio.